Tardes. Me complace mucho darles la más cordial bienvenida a el arranque, el inicio de este seminario, Teorías Jurídicas Contemporáneas y Democracia, organizado por nuestra Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que precisamente en búsqueda siempre de ofrecer no solamente los temas que de mayor interés resultan para toda nuestra comunidad, particularmente para la comunidad específicamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino adicionalmente buscar siempre escuchar los puntos de vista de las personas pues que consideramos mucho nos pueden aportar precisamente en torno a los distintos temas aquí abordados. Y en esta ocasión, para dar inicio, insisto, a este seminario, contamos con la participación, la presencia, la asistencia, además de todos ustedes, todas ustedes, en este arranque de este seminario, pues con una primera exposición, insisto, tenemos el honor de recibir a la doctora Erika Yasmín Zárate Villa, quien estudió la licenciatura en Derecho en el ITAM con una beca del 100%, la beca Raúl Balleres, y la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM. La doctora Zárate Villa realizó la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana y la maestría en Sistema Penal Acusatorio en el INDEPAC. Además, estudió el doctorado en Derecho Procesal Penal y Civil en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en Derecho Penal y Derecho Constitucional también por el INDEPAC. Actualmente cursa el máster en Derecho Probatorio en la Universidad de Barcelona. Durante 10 años se desempeñó como secretaria de Tribunal Colegiado Mixto y 2 en materia penal. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la ponencia del ministro Javier Laínez Potisek. La doctora Zárate Villa ha enseñado diversas materias en el ITAM y en la Escuela Judicial Federal. Actualmente enseña en la maestría y licenciatura en la Escuela Libre de Derecho. Por otra parte, también me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Imer Flores, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es cofundador de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho de la referida institución. Sin duda, dos personas bien conocedoras, bien expertas y peritas en temas que vamos a empezar a abordar a lo largo de este seminario y en concreto, en esta ocasión, particularmente Dworkin y Alexi, el debate sobre los principios y su ponderación. Y pues, puesto que lo que esperamos es escuchar a nuestra invitada, me permito dejar en el uso de la voz al doctor Imer Flores para que arranque o nos permita arrancar por todo lo alto este seminario. Muchísimas gracias, bienvenida doctora Zárate, bienvenido doctor Flores, bienvenido magistrado Enrique Figueroa, lo veo por acá, sea usted muy bienvenido, y a todas y todos nuestros compañeros y nuestras amigas y amigos de esta escuela judicial también sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Adelante, doctor Imer Flores, por favor. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Un honor compartir la mesa con Erika y, por supuesto, con todos los demás que están presentes. Es un honor estar aquí con ustedes. Efectivamente, creo que el título es muy claro. Tenemos que hablar de teorías jurídicas contemporáneas. Obviamente esa parte, sobre todo el énfasis en las decisiones judiciales y su relación con el tema de la democracia. Y para efectos podemos tocar a diferentes autores, mencionar diferentes autores, pero sobre todo a mí me toca hablar de Ronald Dworkin, y alguna referencia podría ser también a algún contraste con Alexi, ¿no? Y el tema de la ponderación de los principios. Adelanto una cita de Dworkin y luego pongo un poco el contexto de la discusión. El interpretivismo es el nombre que luego Dworkin le da al final, en Justicia para Erizos, a su teoría, a su postura. Dice, niega que el derecho y la moral sean sistemas completamente independientes. Argumenta que el derecho incluye no solamente las reglas específicas promulgadas de conformidad con las prácticas aceptadas por la comunidad,
sino también los principios que aportan a dichas reglas la mejor justificación moral. El derecho, entonces, incluye también las reglas que se siguen de esos principios justificativos, aun cuando tales reglas nunca hayan sido promulgadas. De alguna forma, me parece que esta cita resume bastante bien la postura de Dworkin y nos adelanta algunos puntos de qué va a querer defender él, de qué defiende él. De alguna forma, como vieron, la relación derecho y moral, la existencia de más de reglas de principios, cómo la relación entre reglas y principios es básicamente una relación en la que los principios sirven para justificar, nótese, no lo dice en esta parte, la creación misma de las reglas, pero sobre todo, o sea, eso es lo que se sigue muy bien aquí, su aplicación. De forma tal que hay veces que tenemos unas reglas, pues, expresamente promulgadas, que claramente tienen que tener atrás algunos principios que las llevaron a que se promulgaran esas reglas y no otras, ¿no? Pero lo interesante es entonces, si leemos con cuidado la cita, entonces los principios que hemos usado para justificar una serie de reglas nos tendrían que dar para justificar otras reglas que todavía no hemos promulgado. Entonces, por eso de repente, cuando hablamos de principios, nos resulta o nos aparecen reglas que todavía no están expresamente promulgadas y que las consideramos como derecho porque son las reglas que se siguen de los mismos principios que hemos usado para justificar nuestra... Perdonen, ya ven que las máquinas también hablan. Entonces, que hemos usado para justificar, o sea, los principios que he usado para justificar las reglas que tenemos, nos servían para justificar otras reglas que todavía no hemos promulgado, de forma tal que el derecho es mucho más amplio en la postura de Dworkin. Entonces, retomo un poco la concepción de Dworkin y luego la contrasto con los modelos de decisión judicial y agregaría una notita al tema del modelo de democracia. Entonces, Dworkin, en su crítica a Hart, en su crítica al positivismo jurídico hartiano, de lo primero que identifica es que no nada más es el derecho es un sistema de reglas, Hart lo definiría como la unión de reglas primarias y secundarias, sino que además de reglas en el derecho hay principios. La primera formulación que hizo Dworkin simplemente decía que usábamos estándares que no eran reglas. Aquellos estándares que no eran reglas eran principios. Ya para eso es en el texto del 67, es el derecho un modelo de reglas. En el texto del 72, en lo que conocemos luego como modelo de reglas 2, dice muy claramente que lo relevante no es que sean dos estándares diferentes, sino cómo interactúan y cómo usamos los principios para justificar la creación y la aplicación de las reglas. En ese sentido, entonces, para Dworkin siempre tendremos que concebir el derecho como en dos niveles, ¿no? Un nivel de las reglas que tenemos y un nivel de los principios que justifican esas reglas. Entonces, en modelos de control de constitucionalidad se entiende muy bien la idea. Necesitamos revisar que nuestras reglas promulgadas por el legislativo sean conformes a los principios que están consagrados en la Constitución. Entonces, en ese sentido, el mismo modelo de control constitucional creo que nos ayuda a entender muy bien la postura de Dworkin. Obviamente, en la discusión, a mí me parece que Dworkin además enfatiza la idea de que utilizando los principios siempre vamos a tener una respuesta correcta y podemos llegar inclusive a la única respuesta correcta. Nótese, a diferencia de los otros modelos de interpretación que Hart magistralmente nos los expuso en dos extremos, ¿no? Hablándonos de los formalistas que creían que había una respuesta en automático que se podía derivar silogísticamente para cada caso, y del otro extremo, los escépticos ante las reglas. ¿Quiénes son los escépticos ante las reglas? Los escépticos, los cuates o aquellas personas que no creen que las reglas determinen los resultados y que son un mero pretexto para hacer lo que se nos pega a la gana. Y en ese sentido, entre esos dos extremos, Hart identifica, siguiendo su teoría de la textura abierta del lenguaje, el tema de que hay palabras que caen en un centro o núcleo de significado en la cual todos entendemos lo mismo, pues todos llegamos a la misma conclusión. Pero hay ocasiones en que usamos palabras que caen en una zona de penumbra, en una zona abierta, donde no todos, aunque seamos personas pensantes, racionales, llegamos a la misma conclusión. Y se nos abren diferentes opciones. Y ahí es el tema donde Hart dice, bueno, en esos casos, ¿qué nos queda? Aunque hace un esfuerzo muy contundente por decir que no es arbitrariedad, que no es subjetividad, lo que queda es que el juez ejerza su discreción. Y en los fraseos de Hart dice, y elija aquella interpretación que a él le parezca mejor. El problema es que en ese él elija, y dice Hart, y actúe como si él fuera el legislador,
estaría invadiendo la división de poderes. Si somos muy estrictos con la idea de la división de poderes, la idea es no nada más que dividamos en compartimentos estancos de diferentes poderes, sino que además no pongamos más de un poder en una misma persona o corporación, de forma tal que un órgano debe crear las leyes y otro órgano las tiene que aplicar. Entonces, si yo dejo, siguiendo el modelo de dejar que el juez sea el que elija, el juez pues está casi legislando, cuasi legislando un derecho nuevo, reformando el derecho existente, y en ese sentido, Dworkin dice, el error justamente está ahí, pero es un problema del modelo de Hart de pensar que es un modelo nada más de reglas, porque si Hart entendiera que es un modelo además de principios, tendría que ver qué principios son los que justifican o no las diferentes opciones que tiene él a partir de las reglas, y nos quedamos con la única opción que es la que está verdaderamente justificada en el sistema. Entonces, en ese sentido, la distinción de Dworkin, que luego retomaría Alexis, es muy relevante cómo funcionan las reglas y cómo funcionan los principios. Las reglas, nos dice Dworkin, y Alexis lo repite, están en estas cadenas de validez. Una regla le da validez a la que sigue. Digamos, yo luego suelo verlas en esas cadenitas en horizontal, pero imagínenselas en vertical: la Constitución, la ley, el reglamento, el acuerdo, la circular. Entonces, bien, una regla le da validez a otra regla. Y lo relevante es que cuando tenemos un conflicto entre reglas, ¿cómo resolvemos el conflicto? Pues maximizamos una regla y minimizamos la otra. No puedo aplicar dos reglas. No, si una prohíbe y otra permite, pues no hay forma de aplicar las dos. O aplico la que prohíbe o aplico la que permite. Y quizás podamos hacer matices. En algunos casos tengo que aplicar la que prohíbe y en otros casos la que permite. Pero el caso es que no puedo aplicar más de una regla en un momento dado. En cambio, los principios no están en cadenas de validez. Los principios, por definición, pertenecen al mundo de los valores, a algo que es valioso por sí mismo, y al estar en el mundo de los valores y ser valiosos, no dependen de la validez de una regla, o como en el caso de las reglas, no dependen de la validez de la otra, sino que son valiosos en sí mismos y no vienen, o más bien vienen entrelazados, amalgamados, y por eso cuando hablamos de un principio, ¿qué creen? Como los muéganos, y esta metáfora se la debo a mi querido amigo Héctor Fix Fierro, ¿no? Agarramos un principio y ¿qué creen? Se nos vienen todos los demás principios porque están todos en esa misma melcocha, entonces porque están todos entrelazados, en el fondo forman toda una gran unidad los principios. Que si uso un principio se me vienen todos los principios y no contraprincipios, y es ahí donde creo que entra el tema de la ponderación. Cuando tengo un conflicto entre dos o más justificaciones, entre dos o más principios, entre dos o más derechos que están en un mismo caso, tengo que encontrar cuál de las dos es la que mejor, dónde está, no cuál de las dos, sino dónde hay un punto de equilibrio, un balance entre las dos posturas, entre los dos principios que están en conflicto, o tres o cuatro los que sean, ¿dónde está ese mejor punto de equilibrio? Y entonces, inclusive para los casos más difíciles, Dworkin diría, pues va a haber una respuesta correcta. Entonces, en el Dworkin, digamos, en el caso de Hart, como tiene el tema ese de la textura abierta del lenguaje, a la hora que se topa con palabras como vehículos, pues no sabe si está prohibido o permitido el caso, por ejemplo, de la bicicleta. Y dice, bueno, vamos a tener que optar, vamos a tener que ejercer nuestra discreción, y alguno pensará que está prohibido y alguno pensará que está permitida. En cambio, el modelo de principios y esta idea de ponderación nos debería llevar a preguntarnos cuáles son los fines o propósitos de una norma que dice están prohibidas las bicicletas en el parque. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Para qué vamos al parque? A hacer ejercicio, a distraernos, a relajarnos, etcétera, etcétera. Y tendríamos que identificar los principios que justifican o regulan los parques, y tendríamos que preguntarle si andar en bicicleta sería compatible o no. Me queda claro que el coche, que el camión, que la moto no serían compatibles. Si yo quiero ir al parque a leer tranquilo en la sombra del árbol o en la banca, si me paso una motocicleta enfrente, pues no me va a distraer, no lo voy a disfrutar. En cambio, insisto, si eventualmente entendemos que los principios que gobiernan los casos, en el caso de la bicicleta, pues es compatible con hacer ejercicio, no hacer ruido, salvo que le pongamos nuestro frutzi para que haga ruido en el ring, ¿no? Pero en principio, o sea, la lógica es diferente, y creo que por ahí es donde tendremos que entender que así funcionaría la imagen de la ponderación en el caso de Dworkin. Les adelanto un ejemplo de los que pone Dworkin en una partida de un juego de ajedrez, ¿no?
alguien está distrayendo al otro contrincante, en el reglamento del juego del ajedrez efectivamente dice que será razón para perder una partida el distraer al contrincante. ¿Y qué es distracción? Pues claramente es una palabra completamente ambigua. Lo que lo distrae a uno no necesariamente distrae al otro. Pero nótese, si el juego del ajedrez apelamos a esos principios que gobiernan el juego del ajedrez, tendríamos que llegar a la conclusión que es un juego de máxima concentración, donde una distracción, por mínima que parezca, rompe con la concentración. De forma tal que si hubo o hay esa distracción, pues por sí sola cuenta como suficiente para justificar que se le dé la partida al otro. Digo, claro, habrá que ver si pasó, si la persona la podía haber controlado, porque si yo estornudo, pues me distraigo yo y distraigo a todos los demás. Pero digamos, en el caso, si simplemente el contrincante está haciendo una mueca cada vez que va a tocar alguna de las piezas, y entonces, por eso no juego con mi mamá, ¿no? Entonces, claramente le rompe la concentración, porque imagínense todas las cantidades de probabilidades que está uno calculando, viendo, para ver cuál es la mejor tirada, ¿no? Entonces, para ir redondeando un poco mi saque de las posturas y de las teorías, quisiera nada más redondear un poco cómo funcionan los diferentes modelos y otra vez cuál sería entonces explicitar la relación con la democracia. De los modelos que tenemos en el extremo, el formalismo y el escepticismo, el formalismo cae o puede caer en esta caricatura de una jurisprudencia mecánica, mecánicamente todos llegaríamos a la misma conclusión en todos los casos, lo tenemos claro que no puede ser así. Del otro lado, del extremo escéptico ante las reglas, pues caeríamos en el extremo que dependemos de lo que el juez haya desayunado esa mañana, ¿no? O comido esa mañana, con lo cual caemos en una jurisprudencia gastronómica completamente extremas. Le hace de un modelo completamente determinado, de una completa determinación, y del otro modelo de una completa indeterminación, Hart trata de encontrar un modelo de determinación moderada. Es decir, hay casos que están determinados, los casos fáciles donde el lenguaje es claro, pero hay casos que son indeterminados porque no queda de otra más que el juez ejerza su discreción y actúe como si fuera el legislador. Nótese, con lo cual está violentando división de poderes, pero yo diría además la democracia. Y a Dworkin, además, que apela con la idea de los principios, le preocuparía que decisiones sobre derechos, sobre principios, las estemos dejando a lo que digan la regla de la mayoría. Nótese, la democracia, para Dworkin y para mí, no es igual a la regla de la mayoría. Simplemente la regla de la mayoría ha sido una regla de decisión que se ha tomado, que se acuerda que algunas decisiones tienen que pasar y ser aprobadas por diferentes reglas, entre ellas la de mayoría parece ser la más eficiente a falta de unanimidad, pero eso no quiere decir que equiparemos a la democracia con la mayoría. Nótese, los utilitaristas, con este principio de la utilidad, de la máxima felicidad para el mayor número, acaban estando dispuestos a pisotear los derechos de minorías. Y en ese tema, insisto, la relevancia de la postura de Dworkin, porque en su modelo, no solamente si usamos los principios, insisto, como estas segundo nivel que me sirve para justificar las reglas, no solamente acabo con la indeterminación, porque podría haber determinación para inclusive los casos más difíciles, sino que el juez ya no tiene por qué actuar como si él fuera el legislador y ponerse a legislar. Sí, tiene que ejercer una discreción, pero su discreción es interpretativa, su discreción es justificatoria, evaluativa, su discreción es para encontrar a partir de los materiales preexistentes cuál es la mejor respuesta. No sé, esa inspirada cuál sería la única respuesta correcta. Y cierro con dos ejemplos para digamos, cerrar por aquí mi primera intervención. En el caso no sé, si un sistema como el mexicano protege, ¿qué les gusta? Artículo primero, la igualdad del hombre y la mujer, protege el matrimonio como una unión para fundar una familia, ¿no? Protege a las familias, y no refiere a que solamente hay que proteger a las familias tradicionales, mamá, papá, hijo, hija, perro, gato, ¿no? Sino que dice familia en general y cualquier combinación variante sería aceptable, ¿no? Si además tenemos artículos que nos dicen que está prohibida la discriminación por motivos de sexo, género e inclusive preferencias sexuales, entonces díganme cómo tenemos toda una serie de reglas que están justificadas en todos estos principios. Y no sé cómo todos los principios, insisto, están amalgamados y estos principios me han servido para justificar todas estas reglas. De forma tal que pensaría yo
que la pregunta en sí tendríamos que haber entendido desde mucho tiempo atrás que no había nada que prohibiera el matrimonio de parejas del mismo sexo, porque se sigue de todo lo demás que he dicho, ¿no? Nótese, sí ayuda que yo tenga ya promulgadas todas estas reglas, la de la igualdad de hombres y mujeres, la de no discriminación, la de la protección de la familia, la institución del matrimonio, etcétera, etcétera, para que sumando todas esas posturas, con los principios que he usado para justificar todas estas, tenga que entender que está justificado también el matrimonio de parejas del mismo sexo, con los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales. Nótese, sí, también ayuda cuando el legislador llega y lo pone sobre la mesa, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México lo pone sobre la mesa, alguien lo impugna y la Corte tiene que ayudar a decirnos, pues miren, eso es conforme a todos estos principios que hemos usado para promulgar todas estas reglas, con lo cual a la hora que se reconoce este nuevo derecho, se amplía este derecho, se le reconoce a estas personas, pues estamos en un modelo. Y nótese, no es una cuestión de discreción, de que yo estaba a favor y voté a favor, o yo estaba en contra y voté en contra, sino que creo que eso es lo que el derecho nos pediría. Insisto, además, democráticamente, esa decisión es consistente con los principios y con los valores democráticos, con los principios y valores que hemos ido de alguna forma incorporando a través de nuestras instituciones democráticas en nuestra Constitución, enseñándonos nuestro verdadero compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso constitucional con los derechos humanos, con la igualdad, con la protección, con las garantías, con las libertades, con la libertad sexual y reproductiva, con lo que ustedes me quieran agregar? Ahí están esos compromisos, no me los estoy inventando yo, están ahí en la Constitución. Entonces, el tema es, sí, claramente, a la hora que tenemos tantos principios, eventualmente van a entrar en algún tipo de tensión, conflicto, Alexi dice colisión, y entonces, pues simplemente no podemos negar que va a pasar eso, pero el mecanismo que tenemos es el de, no sé, la ponderación, entendida como la búsqueda de este equilibrio, de este balance. No es optar porque un principio vale más que los otros, eso en ningún lado lo dice Dworkin, y creo que Alexi, aunque no lo dice, a la hora que con la fórmula del peso le da mayores pesos a algunos de los principios que están en juego, carga los dados, y en ese sentido ahí yo no sería tan fan de Alexi, pero en sí me quedaría con esa idea de un equilibrio, de un balance, de un buen balance entre los diferentes principios que están en tensión, que ahí estaría quizás la respuesta correcta para el caso que ustedes me digan. Ahorita mencioné el de matrimonios de parejas del mismo sexo, pero el tema que me digan lo podemos discutir, creo que se sigue de esta lógica, que es con la cita con la que comenzaba. Insisto con el plus que le veo yo a la teoría de Dworkin versus a la de Hart. Creo que el modelo de Dworkin es un modelo que además está comprometida con la democracia, entendiendo la democracia como los derechos de todos y de todas, ¿no? De todas las personas, de todos los seres humanos. Y en ese sentido, me parece que, aunque sea medio rápido, una primera introducción a las teorías jurídicas contemporáneas, a las teorías de la decisión judicial y a la teoría de la democracia, a partir de la obra de Dworkin y con alguna breve referencia a Lexi, creo haber cumplido con un poco la petición. Y estoy atentísimo a la discusión, a las preguntas. Muchas gracias por su atención de entrada. Gusto en verlos, porque además veo caras conocidas. Muchas gracias, Imer. Sin duda, una muy buena colocación, una excelente colocación del tema a partir precisamente de la exposición de estos teóricos del derecho. Y pues ahora escuchemos a Erika para ver a partir de esta exposición, o mejor dicho, para escuchar a partir de lo anterior, lo que bien tenga que decirnos desde su propia perspectiva. Adelante, por favor, bienvenida nuevamente. Gracias. Hola a todos. Después de la exposición que nos acaba de ser bastante clara y extensa en poco tiempo, que eso es difícil de lograr, pues se agradece poder hablarlo. Yo voy a hablar a partir de la experiencia del trabajo cotidiano, pero aclarando que algunas de mis observaciones no son a título de mi experiencia o del cargo que tengo, sino a partir de mis visiones académicas también, de que uno debe nutrir su trabajo a partir de otras visiones personales, como es natural. Entonces, pues yo quisiera hacerles una exposición, pues específicamente del uso del test de proporcionalidad en diversas sentencias de la Corte mexicana,
específicamente para entender el uso del TECS como herramienta de adjudicación de decisión y sabiendo que hay posturas encontradas donde se dice o se considera que pues que no les gusta mucho a los académicos el uso del TECS de proporcionalidad, pero bueno, a partir de estas sentencias espero podamos reflexionar de por qué simplemente hay que verlo como lo que es una metodología a partir de una teoría jurídica contemporánea, como nos explicó el doctor Flores, y pues que eso no significa que se acaban las demás herramientas que hemos tenido antes. Simplemente lo que desde mi visión y quiero demostrarles es, a partir de estas sentencias, es que las herramientas se usan de acuerdo a lo que queramos resolver y que indudablemente el TECS es un método que ha servido bastante. Primero, ¿qué tiene que ver con la democracia? Pues la situación de que sabemos que los jueces no son elegidos y la motivación de sus sentencias, pues es una manera de legitimar su trabajo y motivarlas, pues sirve para la persona que está en el proceso en donde está emitiendo esa sentencia, por si quiere defenderse de esa sentencia, y también sirve para que el resto de la ciudadanía conozca cómo se está resolviendo y hacer lo más transparente posible las sentencias. También pienso que sirve para, ahora que, por ejemplo, en amparo estaremos en esta situación ya de los precedentes, pues sirve para conocer exactamente cuál es la racionalidad jurídica o decisión importante de la sentencia frente a cuestiones que pueden ser un obiter dicta, y eso es importante, o sea, es la ventaja que yo le veo al TECS como un uso de una herramienta. ¿A partir de qué? A partir de que Alexi pues nos dice muy bien, como lo que ya nos explicó el doctor Flores, los principios que están en la Constitución pues son mandatos de optimización, diferentes a las reglas, que las reglas se cumplen sí o no. Y los mandatos pues se quiere su maximización, y estos generalmente son los derechos humanos, que también bajo la otra noción que los derechos humanos no son absolutos. Entonces, bajo esta idea, pues podrían ser restringidos, pero para eso tendría que demostrar que esa restricción va a ser en un beneficio de otro derecho, y para eso usamos el TECS de proporcionalidad. Una primera ocasión que se usó o que se considera que es el primer antecedente es el amparo en revisión 2146-2005. No se preocupen por las anotaciones de las fechas y demás, porque yo al final a los organizadores con todo gusto les doy el documento donde hago referencia a estas sentencias. En este asunto se controvertían normas donde se decía que las personas seropositivas que prestaban sus servicios como militares se consideraban ya inutilizados para el servicio en esas Fuerzas Armadas y se les daba de baja. Esa sentencia es peculiar. Lo que la Corte propone en ese momento es decir que la Constitución reconoce un principio de proporcionalidad, que el mismo se deduce de la legalidad y la prohibición del legislador de actuar con arbitrariedad, y establece los pasos, que son los pasos que conocemos del TECS, que es que tenemos que saber si esa medida o esa norma está limitando un derecho humano. En ese momento, pues todavía la sentencia lo llamaba garantía. Si esa finalidad de esa restricción es constitucionalmente válida o legítima, y si determinamos que sí lo es, pues tiene que ser adecuada, idónea, apta para alcanzar esa finalidad, y después tendremos que evaluar si es necesaria o suficiente para alcanzar ese fin constitucionalmente válido, y que además debe ser razonable en cuanto más intenso sea el límite de la garantía individual, mayor debe ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales que justifiquen esa restricción. Entonces,
sin hacer mención a alguna teoría o libro, pues en esta sentencia se introduce lo que prácticamente son los pasos del test de proporcionalidad y se dice que la Corte ha venido usando este principio de proporcionalidad, no lo llama el TEC, le habla principio, y nos hacen una referencia muy extensa a criterios jurisprudenciales desde la quinta época para decir que se ha usado y que esa proporcionalidad pues se usa también mucho en proporcionalidad tributaria. Finalmente, en el caso concreto, se decidió que esa norma sí tenía un fin constitucionalmente legítimo, que era la eficacia de las Fuerzas Armadas y proteger a sus integrantes y a terceras personas, pero que parecía que esa diferencia era inadecuada, usando criterios científicos para saber si realmente estas personas seropositivas ponían en peligro a otros terceros por el simple contacto casual, y pues se determinó que en la siguiente grada que la medida era desproporcional porque era innecesaria para alcanzar esa finalidad, porque podrían haber otras alternativas que no violaran la igualdad y discriminaran a esa persona, por ejemplo, trasladarlas a otro lugar de trabajo. Entonces, este es un primer acercamiento al texto de proporcionalidad. Después de ese, podemos decir que la Corte lo que venía haciendo era seguir utilizando esos pasos, pero, insisto, no le llamaban o no se hablaba de un texto de proporcionalidad, se usaban los pasos, pero se hacía referencia a esta tesis que se originó en ese caso como principio de proporcionalidad, o simplemente se usaban los pasos y no se decía, en mi opinión, frontalmente que estaban usando ese texto, donde empieza a ser, pues, o se considera por muchos de los que estudian el texto y el uso en la Corte, pues es el asunto de conocido como el uso lúdico de la marihuana, que es el amparo en revisión 237 diagonal 2014. Y ahí ya introduce la Corte con claridad que las doctrinas más contemporáneas del derecho para valorar si una norma o un acto está restringiendo indebidamente un derecho, pues usan este texto de proporcionalidad y nos va explicando los pasos que ya mencionamos en la anterior sentencia, y primero nos dice que tendríamos que analizar si efectivamente existe una restricción a un derecho, y cuando esto se comprobó, se tendría que pues seguir todos los pasos de ese texto, que es los que ya he descrito anteriormente. Entonces, eso hace un completo análisis. En el caso concreto, pues analizan que esa medida de no poder tener el uso lúdico de la marihuana, pues puede restringir indebidamente el libre desarrollo de la personalidad, y pues también hacen se utilizan estudios científicos para determinar los daños que se pueden causar o no a la salud con el uso de la marihuana. Entonces, este es un paso importante para hacerlo. También se ha usado el TEC, por ejemplo, para decir si una medida que se considera o se ataca por regresiva es constitucional o no. Sobre todo, bueno, en caso concreto, el amparo en revisión 566 diagonal 2015, que el tema es el derecho a la cultura, y se quiere ver si una medida es regresiva o no, y la Corte claramente dice que para verificar la constitucionalidad de una medida de ese tipo, también se utilizará el texto de proporcionalidad. Y lo primero que se tiene que hacer en ese tipo de medidas es determinar si efectivamente hay una regresividad, explicando que la regresividad puede ser a partir de una política pública que empeora la satisfacción de un derecho, o una regresividad normativa cuando suprime o restringe
derechos que ya estaban previamente en otra norma. Entonces, ese también es otro uso que se le ha dado. Y también tenemos el caso del amparo en revisión 163/2008, que me parece interesante porque es caso en que tenía que analizarse si una medida en una norma local que restringía la pelea de gallos violentaba el derecho del trabajo y de la propiedad. Y aquí lo que me parece es que vuelve a reiterar la Corte que es una metodología que usa llamada test de proporcionalidad, que se saca de las teorías jurídicas contemporáneas y que se usa para estas finalidades de verificar si la medida es constitucional o no. Y aquí nos reitera la Corte que lo que hemos venido diciendo, que hay principios constitucionales, y generalmente lo que nos dice la Corte, lo que sucede es que cuando ya hemos establecido los grados en otros de los textos, siempre decimos que es restrictivo la medida de otro derecho humano. Pero aquí nos dice la Corte en este asunto que también puede haber restricciones no a un derecho humano, sino a principios constitucionales que llama la Corte de segundo grado, que también son fines que el legislador democrático persigue con las intervenciones de derechos fundamentales. Es decir, que una finalidad del legislador al intervenir en un derecho puede considerarse un principio constitucional de segundo grado, pero que es necesario para proteger el orden o los valores constitucionales que hemos decidido defender en una carta constitucional. Entonces, esto es muy, muy interesante y aquí nos hace las etapas del texto en donde nos dice que pues se tiene que examinar si realmente estas peleas de gallos causan importantes daños físicos a las aves que participan en ellas, y pues se dice que sí, en un alto grado, pues es lógico que se le causa afectaciones físicas a los animales de tipo muy intenso, y que si lo que se pretende erradicar esos tratos crueles o inhumanos a los animales, pues es una medida necesaria y que sí sirve para esa finalidad, porque se podría pensar en medidas alternas, que es, por ejemplo, la educación, promocionar que no se debe dar tratos crueles a los animales. Y aquí pues me gustaría hacer un alto, porque pues aquí podríamos participar de las ideas que ya he mencionado, pues que hay críticas al texto de proporcionalidad, porque a veces se dice pues que se puede usar nada más argumentos sin dar base, y pueden los juzgadores abusar de esta situación, entrecomillado, claro, lo estoy diciendo, y que puede generar cambios en políticas públicas que finalmente le pertenecen solo al legislador o al ejecutivo. Sin embargo, me parece que en defensa del texto como herramienta, insisto, que no es un ente en sí mismo, sino como una herramienta metodológica para resolver casos jurídicos, pues también podríamos, pues yo pienso, podríamos hacer uso, como ya se hizo en el de marihuana, para dotar a cada una de las escalas del test de contenido y ir sabiendo si la medida restrictiva les va pasando o no, pues del uso de la ciencia. Se podría hacer el uso de la estadística, por ejemplo, para demostrar si realmente hay similares cuestiones que también restringen ese derecho indebidamente o no, o se podría argumentar si esa medida ya existe en otro país, pero verificar si realmente esa medida ha dado los efectos positivos que se buscan, pues se podría argumentar también de esa manera. Entonces, no me parece que se esté hablando o que vayamos a caer siempre en usos indebidos. Y es muy interesante esto del texto de proporcionalidad en el sentido de lo que vengo subrayando, que es una metodología, una herramienta para resolver casos,
porque, por ejemplo, tenemos unas situaciones en donde la Corte, de algún modo, la primera sala, por ejemplo, para el caso de las cuestiones de la proporcionalidad de la pena, pues ha sido muy clara en decir que no se trata de la proporcionalidad de este texto, sino se trata de la proporcionalidad del 22 constitucional, que el legislador constituyente ya nos dio un parámetro, que básicamente es que la sanción o la pena sea acorde al bien jurídico que se busca tutelar con un delito, o lo que usa la sala, la primera sala esencialmente es un sistema ordinal para comparar la pena de un delito con un grupo de la misma familia de delitos en el mismo código, para establecer que entonces esa pena es acorde o proporcional a ese conjunto de sanciones del mismo grupo o de delitos que buscan tutelar el mismo bien jurídico. Entonces, me parece que esas distinciones resultan bastante importantes para no llegar a confundir el texto, y esto me da pie para, pues, reforzar mi idea, que es una metodología que se va usando de acuerdo a lo que busquemos resolver. En otros casos, como en una acción de inconstitucionalidad, la 103/2016, también se usa el TEX y, perdón, no se usó el TEX, aquí lo que se impugnaba era una norma estatal que cambió el parámetro de el máximo de pena de prisión que generalmente tienen los códigos penales, es decir, que se puede establecer el máximo de prisión de tantos años, generalmente cuando se van a hacer cuestiones de concursos, y pues antes tenía 40 perdón, de 30 a 40 y se cambió de 40 a 50 años. Entonces, un modo que resolvió la mayoría en esa acción es decir que no había una cuestión de regresividad, que no se estaba violando el principio de progresividad, porque pues no había una norma que dijera que teníamos derecho a tener como máximo tantos años de prisión, y que pues estaba sustentada en la política criminal de ese estado porque se había hecho ese aumento. Sin embargo, es importante señalar y interesante que hubo un voto particular en ese asunto, en donde se considera que sí se debió usar el texto de proporcionalidad, porque la persona que hizo ese voto lo que considera es que esa medida sí era una medida regresiva, y entonces, de acuerdo a los precedentes como el que he citado ya, que también se usa el test de proporcionalidad para ver si esa medida regresiva viola o no, o tiene una base constitucional, pues consideraba que se debería hacer toda esa situación del TEX, aunque llegaba usando el TEX y desarrollado en el voto a la misma conclusión de que no, que se debería declarar constitucional esa norma impugnada. Entonces, esto parece muy interesante. También tenemos una acción, la 139/2015, que se trata de la tipificación del delito de peligro de contagio de infecciones de transmisión sexual. El proyecto concluyó que ese tipo penal era inconstitucional, y para eso usó el texto de proporcionalidad, y pues se consideró que el fin era legítimo porque buscaba tutelar el derecho a la salud, pero que se estaba criminalizando a las personas con enfermedades de transmisión sexual, y entonces pues realmente esa medida no era necesario porque se podrían buscar otras medidas como menos restrictivas a los derechos, como campañas de prevención, promoción de métodos anticonceptivos o todos aquellos métodos para prevenir esos contagios. Entonces aquí se usa el texto, pero hubo dos votos también muy interesantes
que dice que aun cuando llegan a la misma conclusión de que esa norma sí es inconstitucional, consideran que no se debió usar el test de proporcionalidad, porque el derecho penal y el desarrollo jurisprudencial y criterios de la Corte, pues tienen sus propios mecanismos o herramientas de solución de casos, como son empezar por saber si esa norma no viola el principio de mínima intervención penal, si necesariamente eso tiene que ser una cuestión ilícita desde el punto de vista penal, o que tenemos una cuestión de si se ha cumplido taxatividad o no. Y entonces explican que desde su visión lo que sucede con esa norma es que no cumple taxatividad porque no es clara esa norma cuando señala infecciones de transmisión sexual, y es una explicación de por qué eso viola el principio de taxabilidad, porque no se describe con suficiente precisión qué conducta es la que está prohibida, y señala que no se puede hacer ese test de proporcionalidad porque significaría que entonces el Poder Judicial podría orientar la política criminal cuando la Corte misma ha sido deferente siempre a la política criminal del legislador. O sea, simplificándolo, claro, pero ahí están los datos. Entonces me parece esto muy interesante porque finalmente llegaron a la misma conclusión, pero también el uso de las herramientas podría llevarnos a diferentes soluciones del mismo caso. Por eso tendríamos que tener muy claro desde mi perspectiva qué es lo que busca cada una de estas herramientas para saber cuál voy a usar en el caso concreto. Entonces, debido a esto, me parece muy interesante para ya poder ir concluyendo mi intervención en este momento, recordar que la segunda sala, en una resolución de un amparo en revisión, el 388-2018, se enfrentó a una situación que en los conceptos de violación que iba a analizar, debido a que revocó, pues tenía que entrar a los conceptos de violación directamente. La quejosa, la parte quejosa alegaba que se estaba, de no hacerse el test de proporcionalidad, se iban a violentar los principios de proporcionalidad y razonabilidad tutelados en la Constitución. Entonces la Corte en esto específico lo que hizo fue decirle pues que hay muchos métodos argumentativos para definir si existe violación o no un derecho humano, y empieza por explicar que existe también la interpretación conforme, cuando se usa, y específicamente del TED, pues sí hace directamente la apreciación, la segunda sala, decir que ha surgido de la doctrina alemana, específicamente que es un método establecido por Robert Alexi, y en qué consisten estos pasos que ya hemos descrito antes en esta intervención, y pues también hace referencia que a su vez también esta doctrina de algún modo se combina con el modo de que estudia la Corte Suprema Norteamericana al tener un escrutinio judicial de distintos pasos, como es un ordinario, cuando son análisis más laxos, cuando el legislador tiene una amplia libertad para establecer cuestiones que tienen que ver quizás con asuntos económicos, un escrutinio medio para clasificaciones o cuestiones que tienen que ver con categorías sospechosas, perdón, es estricto, y uno intermedio basado en categorías pues casi sospechosas, y entonces nos explica a partir de eso de la segunda sala que como es solamente un método de interpretación, el test de proporcionalidad no se puede alegar como violentado si no se hace en una sentencia. Me parece valioso lo que dice aquí la segunda sala en cuanto a que es un método, pero bueno, también sé que ha habido críticas a esta sentencia a partir de decir, bueno, sí, pero deja como que sea el juzgador el que decida cuál, y a veces se puede equivocar y no elegir el método concreto, puedes llegar a la solución incorrecta. Me parece que esta no es la intención
de la segunda sala, porque describe muy bien para qué sirve cada método y cuándo lo tenemos que utilizar. Y a partir de esto, que decida el juzgador cuál es el que tiene que usar para resolver de la mejor manera el caso que se le somete a su decisión. Y finalizaría diciendo que también hay un como subconjunto de asuntos resueltos en acciones en los que se ha dicho que lo que se debe hacer es un test de razonabilidad cuando se trata de requisitos que se le solicitan a cargos públicos, porque pues se parte de que en el 35 constitucional es un derecho a que accedamos a los cargos públicos y que es a partir de criterios de idoneidad para el desempeño de ese cargo que se tiene que acceder a grandes rasgos. Y pues esto se hace porque en muchos de los requisitos son como establecer que la persona no haya sido condenada por delitos dolosos o que no tenga antecedentes penales, y pues se ha considerado, usando un test ordinario de razonabilidad, que esas medidas no están, no son instrumentales, no pasan el grado de instrumentalidad porque nada tienen que ver con la finalidad del cargo público. Y entonces pueden resultar hasta sobreinclusivas, y este es otro aspecto del text que vale la pena que tengamos en cuenta cuando se usa como un criterio nada más de razonabilidad. Entonces, de algún modo, pues lo que he querido presentarles es este panorama de sentencias. Y para concluir, hace poco escribí sobre la suspensión del acto reclamado, cómo está configurada actualmente la suspensión en amparo, y como sé que hay otras voces también, pienso que sí se podría usar también el test de proporcionalidad al momento de tomar la decisión de la suspensión del acto reclamado. Claro, después de hacer el primer paso de la suspensión, que es que existe una apariencia de buen derecho, cuando sé que este existe, como tengo que ponderar frente al interés público, podría usar estos temas pues para primero establecer si esa norma que están impugnando pues tiene un fin constitucionalmente legítimo o no, y seguir los mismos pasos para resolver. Me dirían, pero eso ya es como el fondo, ¿no, Erika? Porque entonces, ¿de qué sirve que tenga una suspensión y vas a repetir lo mismo en el fondo? Yo pensaría que no, porque los efectos que les podríamos dar a la suspensión del acto reclamado en la sentencia del incidente pueden ser muy diversos a los que yo dé en la sentencia de fondo, concediendo ya el amparo. Esa para mí radicaría, pero insisto, esta propuesta significa que lo que reitero es que el TEC es una herramienta, una metodología. El TEC en sí mismo no es un ente, que a veces se ha entendido quizás de ese modo mal, en decir que para todo queremos usar el TEC. No, es una metodología que sirve para ordenarnos, que me parece que responde a decisiones mejor motivadas, o por lo menos más claras de entender para el ciudadano. Y también permite al juzgador seguir una congruencia en sus decisiones, pero como todo está sometido a que puede haber errores, claro, puede haber errores, pero por eso decía, no es solo el uso del text, tendríamos que pensar en que cada elemento del text podemos usar a su vez otras herramientas que no son solamente jurídicas para poder dotar de contenido a cada uno de las razones que se vayan dando en cada uno de los grados del text. Entonces, con esto concluiría mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Zárate. Y precisamente a partir de esta exposición, esta referencia a la manera como la Suprema Corte en casos específicos ha utilizado diversas herramientas metodológicas para contrastar la razonabilidad o la corrección de normas generales, precisamente contrastarlas con normas superiores e inclusive con principios,
pues retomando esta exposición y recordando precisamente lo que hace un momento también nos expuso o también nos compartió el doctor Flores, pues le regreso el uso de la voz al doctor Flores precisamente para en este intercambio, en este diálogo entre la teoría y las sentencias en concreto, los casos en concreto, pues nos veamos todos enriquecidos. Adelante, doctor, por favor. Pues aquí arriba, pues, pero no. Muchas gracias y muchas gracias, felicitaciones a Erika por la presentación. A ese mapeo que nos haces de casos, yo te agregaría uno. A mí en lo personal me gusta mucho porque es anterior a todos estos que mencionaste tú y es un caso muy curioso. El amparo 543 de 2003 era un caso de discriminación. Es el test de proporcionalidad, en ese caso lo trae a la mesa la minoría, el voto de minoría es el que lo trae, el caso queda muy cerrado 5-4, los ministros de la mayoría llegan a la conclusión muy rápido que esto es constitucional, y los de la minoría hacen el esfuerzo de decirnos, esto se cumple, esto no se cumple, esto tampoco se cumple, ¿no? Y nada más aprovecharía como para redondear algunas ideas de cómo creo que tenemos que completar esta idea que exponías, Erika, con algunas digamos, categorías o distinciones analíticas importantes. Por un lado, insisto, a mí me parece bien relevante que a veces los criterios salgan de votos minoritarios. No nada más es la jurisprudencia o no nada más es la decisión judicial lo que está contenido en los votos de mayoría, en el voto de la Corte, en el voto de la Sala Superior o del Tribunal que estamos pensando, sino también esos argumentos que están contenidos en los votos de minoría, me parece que nos pueden dar muchas pistas, muchas luces, y este es uno de los mejores ejemplos que puedo encontrar para decir esto, como un test que se usa en el voto de minoría es el que a la larga es el test que se está usando para muchos otros casos. Digamos, yo creo que en el caso concreto, ahorita lo platico un poquito, era un caso de discriminación. En los casos de discriminación sacaron ustedes que a partir de la reforma de agosto del 2001, que cumple 20 años, y a mí si me preguntan, esa es una de las reformas más relevantes a nivel constitucional, no sé, después vino la del 6 de junio y 10 de junio del 2011, 10 años después, la de amparo y derechos humanos, pero desde la de 2001, que era en el contexto de la reforma en materia indígena, que se introdujo ese artículo de la no discriminación, que vean no sé, la exponencial de casos sustantivos que hemos visto en la Corte, utilizando estos principios de derechos y de alguna forma encontrando, como bien dices, en el test, una metodología como muy clara para resolverlos, ¿no? Insistiría yo en la parte importante de la minoría, de los votos de minoría y de los votos de mayoría. Insistiría yo en que este caso que digo yo es un caso de discriminación, en donde el test de proporcionalidad juega un poquito diferente a la forma tradicional. La forma tradicional, como bien explicabas, es en estos casos de limitación y restricción de derechos. Tengo un derecho, tengo otro derecho, y uno de los dos va a limitar, restringir al otro. Se vale siempre y cuando uno de los dos derechos no anule o menoscabe por completo al otro. Entonces, tengo que encontrar, insisto, ese punto de balance, ese punto de equilibrio en el cual los dos derechos estén de alguna forma todavía coexistiendo, conviviendo, respetando. Y entonces el test tradicional habla de la necesidad de la limitación de la restricción, que esa necesidad sea, perdón, que esa limitación, restricción sea además idónea, como bien decías hace rato, la que sea menos restrictiva, la que menos violente el otro derecho. Si tengo 2 o 3 soluciones, y ahorita por final pongo un ejemplo para jugar con eso, ¿cuál será la mejor? Pues la que sea menos restrictiva, porque digamos, si hay una que es más restrictiva que otras, pues y hagan memoria, en los temas de marihuana era parte del problema y de la crítica que teníamos en el tema de marihuana, que era que en automático se estaba criminalizando a cualquier persona que tuviera en su poder marihuana y que esa medida era completamente desproporcional, que no era idónea, entonces, porque había otras medidas menos intrusivas. Entonces, ¿cómo es el lenguaje? Insisto, no nada más es la necesidad de la limitación de restricción, sino también la idoneidad de la medida en sí que se está adoptando. Y debe ser proporcional, y por eso es el tercer paso, aunque el test completo se llama proporcionalidad, hace referencia a la idea de que se puede en una proporción, esta limitación, restricción, en una proporción, siempre y cuando no acabe anulando o menoscabando el otro derecho. Entonces,
se vale una limitación y una restricción, como porque también bien decías, los derechos no son absolutos, los derechos admiten estas limitaciones y restricciones, y entonces tenemos que encontrarlo de esta forma. En el caso de los que digo yo de discriminación, la distinción, porque entonces ya no estamos hablando de una limitación y restricción de derechos, en el fondo el problema es el mismo, pero partimos de que se introduce una distinción. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es que esa distinción sea una distinción objetiva y no sea una distinción meramente subjetiva. De ahí pasamos a que esa distinción sea racional, igual de alguna forma el medio adecuado para alcanzar el fin que estamos deseando, de alguna forma es equivalente a la idea de la idoneidad, la idea de la necesidad y la objetividad van también de la mano, y bueno, y finalmente que la proporcionalidad de alguna forma, otra vez, a la hora que hacemos una distinción, no acabemos anulando o menoscabando el derecho de otro. En el caso concreto del caso que mencionaba yo, la historia era básicamente de un nacional que quería contraer matrimonio con una extranjera. En aquel entonces todavía estaban en vigor una serie de artículos de la Ley General de Población. La Ley General de Población tenía muchos problemas, muchos artículos que claramente eran discriminatorios, ¿no? De los nacionales y los extranjeros, cómo jugaba y contrastaba unos con otros. Pero al menos ese en concreto me parece que la mayoría tenía razón, me parece que no había una discriminación, y les cuento un poco el caso concreto, cómo venía. De entrada, la distinción era nacionales y extranjeros. Es una distinción que es objetiva, hay nacionales y extranjeros, es objetivo, y no es un mero subjetividad, un mero prejuicio que yo tengo, pues no es una distinción objetiva, es más, está en la propia Constitución. Pregúntenle al artículo 30 quiénes son ciudadanos, quiénes son nacionales, y pregúntense quiénes son en el 33, quiénes no lo son. Entonces, o sea, era muy clara que había la distinción y que esa misma distinción estaba en un rango constitucional, ¿no? Además de que existiera esa distinción, bueno, estos cuates querían contraer matrimonio, pero se topaban con que les pedían un requisito adicional, que era que tenían que solicitar un permiso ante la autoridad migratoria. Entonces, ahí es donde empezamos. Oigan, ¿pero por qué tienen que tener realizar un trámite adicional? Les estamos imponiendo una medida que ya está siendo intrusiva, les está poniendo cargas que no le ponemos a los demás. Nótese, si nacionales queremos contraer con nacionales, nadie nos pregunta nuestro estatus migratorio, pero es también muy obvio, no hace falta porque somos nacionales. En el caso de extranjeros con extranjeros que quisieran contraer matrimonio en el territorio nacional, de todos modos se les pedía que revisaran su estatus migratorio, pero no tenían que pedir autorización. Aquí lo que sonaba gravoso es que el Estado mexicano tuviera que autorizar el matrimonio. Entonces, si uno decide casarse con quien quiera casarse y no le pide uno permiso ni siquiera a sus padres, pues mucho menos le tengo que pedir permiso a papá gobierno o al Estado, ¿no? Entonces, entiendo en buena parte de que por qué la molestia, por qué se dolían, pero insisto, la pregunta es si la distinción era objetiva, si la distinción era racional. No sé, era racional que se introdujera en ese momento esa limitación de revisar la legal estancia del país. ¿Por qué? Porque eventualmente un extranjero que contrae matrimonio con un nacional puede adquirir un estatus migratorio diferente, puede optar inclusive por nacionalizarse. No sé, cualquier extranjero también podría optar por nacionalizarse. Sí, pero el hecho de contraer matrimonio le abre a uno le abría a uno una puerta más rápida para luego nacionalizarse. Y no sé, se podría prestar para que hubiera fraudes a la ley. Entonces, el Estado, el gobierno, la ley legítimamente está justificada para introducir este tipo de distinción y tratar de encontrarle una racionalidad a por qué adoptar la medida, a mí me parece que era válido. Y nótese, el efecto no era desproporcionado, porque no les estaban diciendo, no te puedes casar. Lo que les estaba diciendo era, pide un permiso para que te podamos dar la autorización para que te puedas casar. Hagan memoria, inclusive cuando vamos con el juez del registro civil, nos da un permiso para casarnos en los próximos 30 días. Tampoco es que sea tan diferente la lógica. O hagamos memoria, cómo el ejercicio de buena parte de nuestros derechos requieren de algunos otros complementos legislativos. No, si yo tengo derecho a votar y ser votado, pero para votar al menos tengo que tener mi credencial del INE. Y de alguna forma es una limitación, es una restricción a mi derecho, sí, pero se justifica, es necesaria, es idónea,
Quizás podríamos discutir si hubiera medios menos restrictivos, pero por lo menos parece ser el medio idóneo, que la credencial tenga fotografía, que reflejen contra el listado nominal, contra el padrón de lectores. Entonces, se constata muy bien. Y no sé, ¿me anula y menoscaba mi derecho? Pues no, es proporcional a medio. En ese sentido, insisto, creo que es relevante tener estas ideas, como bien decía Erika, de lo relevante de la metodología. Agregaría una más y pondría un ejemplo, quizás sean dos ejemplos por ahí. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, tú mencionabas el tema de los obiter dicta y de los ratio decidendi. El ratio decidendi siempre lo entendemos como la justificación de la decisión final, ¿no? El obiter dicta, y eso por eso me interesa también enfatizarlo, a veces son resoluciones que tenemos que tomar de pasar. Tenemos que pronunciarnos por algo que luego le vamos a necesitar para el ratio decidendi. Hagan memoria, las tesis estas de la jerarquía de tratados fueron obiter dictas, que el caso era el de la libertad sindical. Tenía que haber un sindicato o podía haber más de un sindicato, y entonces tenemos un problema que la ley decía una cosa y el tratado decía otra, y entonces vimos un poco ahí la maroma para decir que se entendía que entonces, como los tratados estaban por encima de las leyes, podrían servir para controlar a las leyes, y entonces en el obiter dicta tratados por encima de leyes, y entonces está mal libertad sindical un solo sindicato versus, más bien está bien libertad sindical cualquier número de sindicatos, ¿no? Y hagan memoria, insisto, me parece muy relevante, yo esto lo podemos rastrear a este caso de 2003, que se resuelve en abril de 2004, pero de ahí vienen todos estos casos de 2005, 2006, etcétera. Hagan memoria en el ejemplo del caso del poeta maldito, sé que varios por ahí se acordarán, en algún momento dado la corte o los ministros de la mayoría, eso fue una decisión de sala, quedó 3-2, querían hacer sonar que el principio de nacionalidad, de nacionalismo, era más importante que la libertad de expresión. Insisto, ahí todavía no estaban entendiendo bien cómo tenemos que jugar con los dos principios. Tan importante es el sentimiento nacionalista, el nacionalismo, como la libertad de expresión. Hagan memoria, en los casos de los testigos de Jehová con los honores a la bandera, hemos encontrado esa ponderación, ese equilibrio. Y otra vez podemos hacerle el test de proporcionalidad y veremos que aunque no tengan que hacer honores a la bandera, tienen que mostrar respeto ante la bandera, y entonces encontramos un equilibrio en donde, sin que los obliguemos a ellos a violentar su libertad de religión, también ellos no pueden mostrarse respetuosos frente al signo patrio de los demás. Entonces, hemos encontrado, creo yo, y en ese sentido completamente de acuerdo, que el test es una gran herramienta, una gran metodología. Insisto, a mí me parece que ayuda a entender que siempre va a haber respuestas correctas, implica que hagamos bien uso de la metodología, también nos podemos equivocar. Les pongo un último ejemplo del caso, sacando ustedes de la película del documental Presunto Culpable. ¿Se acordarán ustedes que al final, digo, ya no le entro en los detalles del documental, todos lo tienen muy claro, pero al final de cuentas se dio una litis jurídica sobre si el documental tendría que salir de cartelera o no. Eventualmente se quejaban los familiares del Oxiso, del Loyo Oxiso, decían que estaban lucrando con su muertito, y pues no, pues nadie estaba lucrando con su muertito, la película no era sobre su muertito, la película era la historia de Toño, pues esa no funcionó. Los policías judiciales decían, oigan, pues me grabaron y yo no di mi permiso, sí, pero ahí en letras chiquitas dice que se agradecían las facilidades otorgadas por la Procuraduría de Justicia Federal, y usted labora en la Procuraduría de Justicia Federal, entonces quéjese con sus superiores jerárquicos. Pero ¿se acuerdan ustedes que el testigo se dolía de que a él en la calle la gente lo señalaba y le decía, tú, poco hombre, ¿no? Estabas dispuesto a entambar a un inocente con tal de salvar tu pellejo? Y dice, no, pues ya es que a mí me dijeron que él lo había matado, pues, ¿no? Pues yo colaboraba, ¿qué más me quedaba? Etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que eventualmente una juez le da, de entrada le otorgan las medidas provisionales y se ordena que salga el documental de cartelera? Con el tiempo, luego la producción, la cartelera, los cines impugnan la resolución y la medida contraria es que regresa a la cartelera, ¿no? Y por ahí va la resolución del caso. El caso, a final de cuentas, se resuelve en medio, se resuelve extrajudicialmente, diría yo, en un modelo que me parece que se parece más a esta idea de reglas. ¿Cómo lo hago? O defiendo la libertad de expresión del documental, libertad crítica de expresión, o defiendo la vida, la honra, la imagen del testigo, y desafortunadamente en aquel caso, a final de cuentas, optaron por proteger al documental, pisoteando los derechos del testigo, que además, pues,
creo que había un argumento ahí de un menosprecio clasista, racista, elitista ante él, pero bueno, ese es otro problema. El caso a lo que quiero llegar es que la juez de distrito tenía ante ella alternativas para ponderar los derechos. ¿Cómo pondero el derecho a la libertad de expresión, libertad crítica de expresión que está contenida en el documental versus la imagen, la honra del testigo? Y entonces, yo creo que había dos alternativas y pongo dos alternativas para jugar con la idea de que siempre habrá alguna que es mejor, que es la correcta, si entendemos la lógica de los principios y la lógica de la ponderación. Entonces, una posibilidad sería claramente que difumináramos la imagen, ¿no? Cada vez que aparece el testigo, ¿se acuerdan ustedes de esos cuadritos en los que ya no se ve uno quién es el que está atrás? O distorsionamos la voz para que suene así media robótica, ¿no? Entonces, ya no sabemos quién es el testigo, ya no tenemos claramente identificado al mismo. O bien, en algunos segmentos, en los segmentos en los que aparezca el testigo, cortamos la edición y lo que hacemos es ponemos un cintillo que diga estas son escenas grabadas. Y traemos un actor, no sé, le invitamos a Rafael Inclán que nos haga el papel del testigo y nos diga cada vez que toca que salga el testigo, que él haga la parte del testigo. Les pregunto, y yo mismo les contestaré, digamos, ¿no? Es medio retórica la pregunta. A ver, ¿cuál de las dos será la correcta? ¿Cuál de las dos, que de las dos estamos jugando con que están introduciendo una limitación a otro derecho, es necesaria entonces, ¿cuál va a ser la que es más idónea? ¿Cuál es la que es menos intrusiva? ¿Cuál es la que menos limita la libertad de expresión? No sé, yo creo que es relevante preguntarnos por la naturaleza, los principios que están atrás de los documentales. ¿Qué son los documentales? Piénsenlo un ratito. Un documental trata de reflejar una problemática lo más realmente posible, lo más verosímil, lo más creíble, lo más apegada a la realidad misma. Nótese, difuminarla, pues quizás no, afecta, sí, pero no acaba anulando el documental. Recaracterizar los segmentos, quizás introduce un pequeño sesguito a la parte donde creo que entonces ese ya no puede ser la respuesta idónea. Entonces, a lo que quiero llegar es que siempre, aplicando la metodología, porque la misma metodología nos da muchos espacios para movernos, para encontrar a veces estas sutilezas, me parece que de todas es una metodología clara y fácil de aplicar, insisto, no nada más para los casos de libertad, de limitación y restricción de derechos, sino también inclusive para entender los casos de discriminación. Entonces, ¿cómo justificamos, insisto, y también para cuestionarnos qué hace el legislador, justificamos la creación o no de ciertas reglas y justificamos la aplicación o no de esas reglas? ¿O por qué no directamente justificamos la aplicación de la excepción a la regla? En el famoso caso de Dworkin, de Rice contra Palmer, del heredero que mataba al abuelo para recibir la herencia, a final de cuentas, el punto es muy sencillo, ¿no? No estamos aplicando la regla, sino estamos aplicando la excepción. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice no puedes beneficiarte de haber causado un mal. Si te pongo en posición de la herencia, te estaríamos premiando. Y aquí el derecho no puede estarte premiando, te tendría que estar de alguna forma castigado. Entonces, a lo que voy, y con eso cerraría, sería con coincidir y reforzar y agradecer la invitación y el hecho de que estemos ligando teorías jurídicas contemporáneas, teoría de la decisión judicial, teoría de la democracia, sobre todo con buena importancia de la aplicación del test de proporcionalidad, que creo que es el que mejor nos va a ayudar a resolver esto, porque nótese, le da espacio a que tomemos en cuenta lo que nos dijo el legislador, pero nos da espacio para revisar que eso esté conforme al texto constitucional y inclusive a los tratados, como saben ya en el primero constitucional no nada más fuente nacional, sino también fuente internacional, convenciones internacionales. Entonces, que nuestros principios y nuestros derechos, el legislador los está respetando. Pues me parece que la metodología, insisto, es afortunada, por cualquier cosa que luego se vicia la voz en estos mecanismos. Y con eso lo dejaría. Muchísimas gracias al tribunal por la invitación, gracias por compartir la mesa con Erika y gracias a todos por estar atentos a la discusión. Y yo feliz, encantado, creo que hay mucho que decir. Agregaría nada más una cosa para cerrar. ¿Cómo efectivamente los jueces, yo creo que son democráticos y no necesitan ser electos para ser democráticos? Pretender que ser electos es la única forma de ser democráticos creo que es un completo error, ¿no? Creo que son democráticos en la medida en que estén abiertos, en la medida en que el acceso a la justicia está abierto para todos, en la medida en que los magistrados, los ministros, los jueces nos den argumentos, nos den razones,
que justifiquen sus decisiones, que nos las digan a veces en pleno, en la audiencia, en la decisión, o en una deliberación que sea pública, o en su resolución al menos la presente pública. Me parece que esas son las garantías que tenemos de que esto es un juego democrático. Insisto, además, protegiendo a las minorías con relación a veces a las mayorías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Flores. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas y de intervenciones de las personas que nos han seguido en esta exposición, le consultaría a la doctora Zárate alguna reflexión final, doctora. Perdón con el micrófono. La reflexión final sería que tendríamos que verificar siempre que vayamos a usar el TEC, realmente qué es lo que se nos está poniendo enfrente para decidir y para, insisto, como una herramienta, y hay otras, el principio pro persona es otra herramienta, interpretación conforme, entonces tendremos que primero conocerlas, de qué tratan y cómo se usan para elegir cuál es la que corresponde, y pues que también, aun cuando dice esto de la segunda sala, insisto, no lo dice para limitarlo, sino me parece en el afán de dejar claro que es una metodología y cuándo se usa cada una, que no significaría que como litigantes no puedan hacer planteamientos con el uso del text, proponerlo si es necesario. Incluso hay cuestiones legislativas donde se ha visto que ya el legislador, para sustentar su norma, trata de hacer el mismo text siguiendo estos pasos. Entonces, finalmente se demuestra que es una herramienta que nos puede servir a todos para saber qué van a evaluar o qué se va a evaluar para determinar si una medida es constitucional o no. Entonces, en ese sentido, sé, insisto, que hay críticas del texto, pero me parece que luego esas críticas, pues, pensarían, o yo pensaría que estaríamos pensando que el texto es un ente en sí mismo, y no lo es una metodología, y Dios mío, hemos usado muchas por mucho tiempo, y insisto, quizás se le critique por la situación de que se le da una actividad al juez, pero su actividad sigue siendo racional y tiene que justificar todo lo que esté diciendo. Entonces me parece que no es desmedida en la medida que la usemos como indica, como la doctrina de la Corte, de los tribunales, que son obligatorias sus decisiones, pues ha ido imprimiendo en cada caso concreto. Entonces, por eso yo les invitaría a, pues, que siempre tengamos en cuenta leer toda la sentencia completa para que tengamos claro por qué se hizo de ese modo la decisión y por qué se decidió usar esa metodología. Porque muchas veces, aunque seguirán existiendo, las jurisprudencias pues solamente son un medio quizás de comunicación y que podamos entender en concreto de qué trata un asunto, pero nunca va a sustituir el entendimiento de la lectura directa de la sentencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Zárate. Y bueno, en espera de que nos sigan llegando más o se levanten manos por ahí, como gusten, tenemos tres cuestiones, tres dudas que nos plantean personas que nos han estado siguiendo, que han estado escuchando las exposiciones, tanto del doctor Flores como de la doctora Zárate. En particular, Carlos Herón Barrera Torres les pregunta: el test de razonabilidad, ¿en qué casos se usa? Y si es lo mismo el test de racionalidad que el test de igualdad, en donde se aplican distintos tipos de escrutinio. Digo, considerando la exposición que hizo la doctora Zárate, si no tiene inconveniente, regresamos en el mismo orden para ir contestando estas primeras preguntas. Claro. Adelante, doctor Flores, por favor. El micrófono está cerrado. Perdón.
Sí, no, a ver, el test de razonabilidad es básicamente la teoría como se había aplicado en el modelo anglosajón. En Estados Unidos tenían estos 3 test, el escrutinio estricto, ¿no? Y entonces, bueno, son como 3 imágenes para jugar con 3 diferentes posibilidades, escrutinio intermedio y base racional, ¿no? Y tiene que ver con esto, como decía Erika, de las categorías sospechosas, ¿no? Entonces, yo diría que no es lo mismo que el test de proporcionalidad. Yo ahí adelantaría que el test de proporcionalidad es diferente al test de racionalidad, porque el de racionalidad habla de 3 diferentes criterios y entonces aplica un criterio diferente para el tipo de problema que estamos tocando. Entonces, de alguna forma, parecería que el test de proporcionalidad está entre el intermedio y el de base racional, pero no es exactamente la misma. Sería, creo que, un error tratar de aplicarlo así. Y veo, por ejemplo, que con relación a que el test de proporcionalidad no sería una teoría de la argumentación jurídica en sí misma, pero es claramente una de las principales metodologías que usamos dentro de la teoría de la argumentación jurídica contemporánea. Los autores que hablamos sobre estos temas, que estamos a favor de la argumentación jurídica, hablamos del test de proporcionalidad y podremos tener matices de algunas cosas en las que no estamos de acuerdo cómo lo aplican, cómo funciona. Y nada más agregaría una más que empecé a ver bueno, empecé a ver un par en el chat. A ver, lo que teníamos era un modelo muy curioso de precedentes, de que hasta que no se juntaran 5, no se volvía un criterio obligatorio y vinculante. ¿Para quiénes? Para los jueces federales y locales. Hoy por hoy, eso sigue de alguna forma, pero hoy por hoy la Corte ya tiene la atribución de un precedente indirecto que basta con un solo caso para que sea obligatorio y vinculante, que lo tomen. Y ahí lo interesante es entender qué quiere decir esto de obligatorio y vinculante. Para mi forma de entenderlo siempre, quiere decir que tienen la obligación y la vinculación para tomarlo en consideración. No quiere decir que tengan que resolver tal cual como dice la tesis. Nunca ha podido querer decir eso. Lo que creo que quiere decir es que obliga a que uno explique por qué uno toma esos argumentos o por qué los deja. ¿Por qué no sigue tal parte? ¿Por qué sí sigue tal? Y bueno, y sí, sin duda alguna, entiendo que buena parte a veces de la crítica al test de proporcionalidad es que para aquellos que no les gusta confiar o darle tanto juego a los jueces, porque sí, hay riesgos, corremos el riesgo de que de repente alguien invente cosas donde no hay que inventar cosas, que alguien se equivoque, que alguien haga mal uso de las ponderaciones. No sé, en el ejemplo que yo ponía del presunto culpable, si alguien me dice que la respuesta correcta o la ponderación me llevaba a recaracterizar, creo que se estaría equivocando, estaría mal, ¿no? Insisto, en el ejemplo de la discriminación que veíamos, la ponderación me parece que correcta se cumplía. Había una distinción que era objetiva, nacionales y extranjeros, era racional en un medio adecuado para exigir que se constatara la legal estancia en el país, porque esa persona podría a la larga poder acceder a la nacionalidad mexicana, y no era proporcional porque en ningún momento le estábamos pidiendo que se casara, simplemente le pedíamos que se formara y realizara un trámite adicional. Entonces, si alguien sale con una variante de esto, quizás no estaría convencido que sea la respuesta correcta. Entonces, sí hay un riesgo ahí de que se preste para hacer ponderaciones un tanto erróneas, ¿no? O, digamos, a veces queremos que las normas sean demasiado, que sean expresas siempre para poder hacer cosas. Yo creo que el derecho, por más racional que pueda ser el legislador, no va a poderlo prever todo. Siempre va a haber cosas que quedarán implícitas, cosas que habrá que quedarán, que tenemos que derivar de las normas expresamente formuladas. Y en ese sentido me parece que el test de proporción ayuda a encontrar dónde estarían esos puntos de equilibrio. Y en ese sentido creo que contestaría un poco esas preguntas. Creo que llegaron más, pero ya no alcancé a ver. Muchas gracias, doctor. Doctora, por favor, bueno, pues ya el doctor Flores sí, ya atendió todo. 3, adelante, por Sí. favor. No, pues prácticamente yo solo agregaría que la distinción entre el test de igualdad y por qué tiene eso, que es ordinario o estricto, pues como mencioné, lo deja muy claro la tesis de la segunda sala, el amparo 388, insisto, yo les voy a mandar el documento, y en eso lo que estrictamente se hace la diferencia, además de, como bien explicó el profesor, de las categorías sospechosas, es que cuando es el ordinario, se exige una relación entre la finalidad constitucionalmente válida y la instrumentalidad. Pero cuando se es el estricto, porque hay una categoría sospechosa, a eso se le adiciona que esa medida
legislativa no solo tenga una relación, sino que se realice por los medios o los mejores medios imaginables. O sea, que sea la mejor medida para lograr esto, pues se entiende porque se trata de proteger esas categorías históricamente discriminadas. Y por eso se exige esa diferencia. Entonces, nada más sería mi aclaración. De lo demás, pues, como dice el profesor, pues sí, no es una teoría de argumentación, pero es una cuestión que tiene que ver con la argumentación jurídica que dan los juzgadores al emitir sus resoluciones en cumplimiento a su deber de motivar sus sentencias. Y pues rápidamente nos preguntan cuál es la razón de ser de la 11ª época. Bueno, pues si no me recuerdo, la razón de ser es que cambia el modelo de jurisprudencias para este modelo de precedentes. Ya lo dijo el profesor, el modelo de jurisprudencia necesitábamos tener reiteración y ahora somos más como el modelo que ya estaba para acciones de inconstitucionalidad y controversias, que es de precedentes, una sola sentencia por una mayoría que indica que se debe votar, pues va a ser obligatoria. Y desde que nació las acciones y controversias en el artículo 43, ese modelo de precedentes ya estaba y ahora, digamos, va a ser el modelo que tengamos en amparo, pero insisto, se van a seguir haciendo el texto que hemos conocido toda la vida como jurisprudencia para, pues, supongo, fines también informativos, ¿verdad? Y que sigamos conociendo, pero insisto, tenemos que leer las sentencias directamente y pues, a ver, es que cuando nos preguntan, ¿el test de proporcionalidad va a evitar el riesgo de una ponderación falsa? Insisto, como toda metodología, ya lo dijo el profesor, puede equivocarse el juzgador, porque el juzgador es un ser humano que se puede equivocar o puede considerar una herramienta que le ayude a cada una de esas escalas y que puede o no que se equivoque, podemos no compartir esas ideas de su texto como lo ha hecho. Entonces, lo que quiero insistirles, como en todas las metodologías, que no pensamos que son panaceas que van a resolver y hacer la razonabilidad absoluta en las decisiones, porque es imposible exigir razonabilidad absoluta por la simple diferencia de que a veces pensamos de manera diversa los seres humanos. Entonces, insisto, esto es como la ciencia también se puede equivocar, y algo que podamos sustentar en algo científico no nos da no hay absolutos, es lo que quiero explicarles, no hay absolutos ni en las ciencias que llamamos exactas, porque también esas cometen errores. El punto es tratar de hacerlo lo mejor, conociendo cómo usar correctamente esas herramientas. Pues me apuré, dada la hora, profesores. Muchas gracias, doctora. Nos siguen llegando preguntas. Me atrevería yo a hacer un par para cerrar ya, también por consideración del tiempo, no solo de quienes exponen, sino de quienes también nos acompañan. La doctora Zárate ya hizo mención a lo que consulta Alfredo Alfaro Gurrola en torno a el riesgo de una ponderación falsa. Jonathan Guzmán plantea si pudieran profundizar en la ley de colisión de derechos de Alexi y si pudieran explicar cómo es que los operadores del derecho se decantan por uno u otro principio en sus sentencias y si pudiesen aclarar el rechazo entre moral y derecho en Working. Y Antonia López Gómez, que plantea cómo se resuelve un conflicto de principios y un conflicto de normas. Adelante, por favor. Muchas gracias. En el orden de trabajo. A ver, ya lo adelantábamos de alguna forma en ese repaso que hacía yo de la diferencia entre reglas y principios, ¿no? Las reglas son varias en cadenas de validez, una regla le da validez a otra. Un conflicto entre dos reglas o dos normas se resuelve maximizando una y minimizando la otra. No puedo tener las dos reglas, si una prohíbe y la otra permite, no puedo aplicar las dos al mismo tiempo. O prohíbe o permite. Entonces maximizo una y minimizo la otra. En cambio, los principios son mandatos de optimización. Ya salió en la discusión, creo que lo dijo Erika. Entonces, tenemos que encontrar el punto más alto en el que sean compatibles
todos esos principios: la libertad, la igualdad, la no discriminación, el derecho a la imagen, a la honra. Entonces, todos esos que eventualmente van a entrar en conflicto porque efectivamente no hay absolutos, y van a chocar, y va a haber ocasiones en las que limitan unos a otros. Entonces, sí, cómo nos decantamos por unos o por otros es parte de la parte de por qué la metodología creo que ayuda, y por qué estamos también en contextos de argumentación jurídica, ¿no? Para qué argumentos nos permiten fortalecer cuál de las diferentes posibilidades, ¿no? Y ahí podemos también identificar falacias de los argumentos de algunas otras posturas. Podemos buscar cuál es la solución que es más coherente entre todas las variantes. Entonces, creo que hay muchas herramientas. Es quizás complicado tratar de explicarlo en unos cuantos minutos, pero digamos, yo diría que en el caso de la coalición de principios, lo relevante es tratar de encontrar el punto de equilibrio en donde todos los principios estén lo mejor defendidos posibles. Entiendo que va a haber casos problemáticos. Por ejemplo, en el caso de la interrupción legal del embarazo, si hay una pérdida moral, se pierde en las primeras tres semanas, se pierde la vida del producto del feto, pero no sé, en los principios, en los argumentos, se está también protegiendo la vida en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, además que se protege la vida de la madre durante todo el tiempo. Entonces creo que el valor vida está protegido, está tutelado, aunque en algún momento dado, en un primer trimestre, quizás no se le tutele como algunos quisieran a alguno, pero otra vez es la forma en que se acaban ponderando. Y sí, Dworkin lo que él rechaza, digamos, yo diría que más bien rechaza la tesis positivista que tiende a separar derecho y moral, y en cambio aboga por la unión, la estrecha vinculación entre derecho y moral, y que creo que esta fórmula de entenderlo, de principios que justifican las reglas que tenemos, de ponderación de principios para encontrar soluciones, digo, y si vamos a meter una limitación que sea necesaria, objetiva, proporcional, o si hacemos una distinción que sea objetiva, racional y proporcional, me parece que es una fórmula para otra vez, no es que cada quien moralínamente nos diga qué está bien y qué está mal, sino que con los estándares, con los argumentos, poniendo los argumentos sobre la mesa, podamos, insisto, y por eso me parece que a veces la tarea democrática es más en la apertura, en el acceso, en la deliberación, en la discusión, en la resolución, que estén transparentes los argumentos y razones que usamos, para que podamos decir quién estuvo bien y quién estaba mal. No sé, como abogados, la gran mayoría entiendo que somos abogados, estamos en tenemos muy buenas intuiciones de cuándo los jueces se equivocan, cuándo resuelven bien, cuándo resuelven mal, y esa intuición creo que refuerza que lo que no vimos fue un buen argumento, o se quedaron cortos, o se excedieron. Entonces creo que el test pone un poco de orden para que no sea cualquier cosa la que valga, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y por ahí veía una, sin duda, creo que Dworkin, Alexi, Atienza mismo, han sido de gran inspiración para las decisiones no solo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino inclusive para la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte luego es medio conservadora y de repente no va quizás a la misma velocidad, pero sí, sin duda alguna, el tribunal habría que cruzar un poco esa influencia de Dworkin en los temas del derecho electoral. Y gusto saludarte, Mario. Muchas gracias, doctor. Doctora, por favor. Sí, finalmente, sin ánimo de discutir con el profesor Flores, pero no, la Corte, pues, en recientes semanas ha sido lo más progresista que ha podido ser la Corte. Entonces, bueno, son los tiempos siempre, son los tiempos. Pero, bueno, preguntando esto, ¿cómo deciden los juzgadores? Pues, como ya decía el profesor Flores, de acuerdo también a la dificultad del caso. Yo pensaría en un asunto, por ejemplo, en que en una norma penal se establezca la pena de prisión perpetua. No es un tema fácil realmente a resolver, o sea, aunque intuitivamente pudiéramos pensar, no debe hacer esas penas, tendremos que considerar otras situaciones de la situación social, el contexto, y entonces a lo mejor ahí lo que se hace es pues analizar las distintas herramientas argumentativas e interpretativas para ver cuál es la solución que, como dice el profesor, genere lo mejor para todos los derechos involucrados. Entonces, no hay una, digamos, sí hay claridad de que cuando quizás me voy a referir a la oportunidad, y yo lo pondría entre comillas y con salvedades,
de si presenté una demanda, bueno, tendríamos que usar una cuestión de subsunción. Podría quedar muy claro, pero había supuestos en que no. Entonces, depende de cada caso concreto, vamos a tomar la decisión y las problemáticas y los derechos que están inmersos para saber cuál es la herramienta que tenemos que usar. Ya más o menos hice las diferencias, por ejemplo, muy claro con penal, que tiene sus instrumentos muy dados. Recuerdo la propia sentencia Quimel de la Corte Interamericana, dice, aquí me vienen a plantear que hay una violación a libertad de expresión en este tipo penal, pero realmente las reglas o los instrumentos de interpretación de normas penales me obligan primero a estudiar si la norma es taxativa. Entonces me parece que incluso de acuerdo a las materias tendríamos que decidir cuál es la mejor herramienta que vamos a usar en el caso concreto. Y ya solo para abonar en lo que decía el profesor sobre la moral, me parece que también esa distinción de positivismo para mí era un poco falsa, porque finalmente pongo el caso penal porque es como muy de distinción, la materia penal. La materia penal, si nos damos cuenta cómo eran antes los bienes jurídicos protegidos, eran cuestiones de tipo moral muchas veces, las que intentaba proteger. Pero realmente, pues tenemos que entender que a veces la moral, pues se refiere a valores que puede tener una sociedad. Lo que yo pensaría, y yo sí soy de la idea, un poco siguiendo las ideas de Nino, es que finalmente lo que sí no puede hacer el Estado es normas o medidas perfeccionistas en donde nos quieran indicar a los seres humanos cómo comportarnos. Eso sí que sí, yo no lo aceptaría, pero insisto, también hay valores, la Constitución también son valores, no solo hay reglas, principios, hay valores también entendidos como sociedad. Entonces, cada vez es más complejo, desde mi opinión, estar pensando en las teorías como compartimentos estancos, así de esto, eso, los pensamientos ya no son así, y los abogados somos muy tendentes a pensar de ese modo, como en compartimentos. Y no, la idea, pienso, es que tenemos que pensar más de manera, digo yo, horizontal. Cuando vemos algo, tenemos que ver un gran mapa. Entonces, eso es lo que yo pensaría. Y pues creo que ya, bueno, lo del Tribunal Electoral, yo no soy experta en el Tribunal Electoral, sé que sí lo usan bastante, pero no está mal que se use bastante lo mismo van a decir que se usa las reglas de Girona para valorar pruebas y demás. Lo importante es que usemos herramientas que satisfagan de mejor forma los derechos y que las teorías que utilicemos, nuestro centro de atención sea la persona humana, resolver lo mejor para la persona humana y la sociedad. Entonces, eso sería todo. Pues creo que podemos convenir, quienes les hemos escuchado, en que no pudo haber una mejor manera de iniciar este seminario sobre teorías jurídicas contemporáneas y democracia que escuchándoles precisamente lo que bien nos han expuesto, lo que muy bien nos han compartido en torno a Dworkin, Alexi y este debate sobre los principios y su ponderación. Doctora Zárate, doctor Flores, en verdad, muchas gracias por esta oportunidad de, desde sus respectivas perspectivas, que se complementan y se apoyan y se ayudan, pues nos acercamos a precisamente estos temas por demás relevantes y que no solamente se quedan como derecho en los libros o teoría en los libros, sino que tratamos de buscarlos y encontrarlos y quizá aplicarlos en muchos casos precisamente cuando ponemos en acción al derecho a través precisamente de la función jurisdiccional. Muchísimas gracias, doctora Zárate, muchísimas gracias, doctor Flores, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido, nos han acompañado y que pues nos han dispensado su paciencia para completar esta primera sesión de este seminario. Les invitaría a que, si es posible, abriéramos los micrófonos para pues compartirles también a los doctores
Flores y la doctora Zárate un muy afectuoso aplauso. Muy buenas noches. Gracias. Quedamos convidados y conminados a reencontrarnos próximamente en la siguiente sesión de este seminario. Hasta pronto y muy buenas noches.